Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí, por la presentación. Es un honor para mí estar hoy aquí en esta jornada, una responsabilidad también, porque yo no dejo de ser un usuario, ¿no? Todos nos comunicamos, pero yo soy un usuario de la comunicación, no soy un experto en estos temas. Les agradezco esta invitación inicial, que lo que busca es ser una introducción a aquella parte previa que debemos realizar antes de comunicar algo, que es informarnos sobre un tema y estudiárnoslo. Creo que el ser periodista es un trabajo muy difícil, seguramente será de los más difíciles en el sentido de que aquellos que os dediquéis a ello tendréis que saber de todo. Saber de todo es muy difícil cuando no imposible. ¿Cómo desarrollamos este criterio para separar la paja del grano, los bulos de lo que no? Creo que es difícil porque además muchas veces en el imaginario, en el ideario colectivo están instalados una serie de mitos, una serie de imágenes sobre cómo es la realidad y no siempre se corresponde con cómo son las cosas y cómo podemos destapar todos estos mitos inconscientes que todos llevamos. Va a ser la parte principal de la que voy a tratar hoy aquí. Antes de empezar, a mí me gusta siempre hacer un pequeño viaje por el tiempo. Un viaje que empieza hace más de 400 millones de años, hace 420 millones de años, que es cuando tenemos la constancia de los primeros incendios forestales. Los incendios forestales no es algo que ocurra desde anteayer, sino que llevan con nosotros 400 millones de años. Y la razón por la que llevan 400 millones de años y no más es porque antes no había plantas. Por lo menos no había plantas terrestres. Los incendios naturales llevan en la Tierra tanto tiempo como las plantas terrestres. Son algo connatural, algo consustancial a los ecosistemas terrestres. La época en la que aparecen las plantas, los geólogos le llaman, es la transición entre el devónico y el silúrico. A la época después le llaman carbonífero. Os podéis hacer una imagen de la cantidad de incendios que hubo en esa época posterior a la aparición de las plantas si su nombre era carbonífero, de carbón. Los registros fósiles de aquella época están absolutamente negros. Los incendios extremos, esto de los que ahora tanto se habla, tampoco es un fenómeno nuevo. Los primeros incendios extremos, desde el punto de vista ecológico, de lo que hoy llamaríamos una catástrofe ecológica, están documentados ya desde hace 350 millones de años, que es cuando está documentado un incendio que quemaría el bosque, trasladaría la ceniza del bosque, no solamente afectaría al bosque, sino que se trasladaría toda esa ceniza aguas abajo y morirían incluso las poblaciones de peces. Esto lo que hoy llamamos catástrofe ecológica no es algo nuevo, no es algo que venga de antes de ayer, sino que lleva más de 350 millones de años con nosotros. Los incendios forestales han sido importantes para determinar que la concentración de oxígeno es del 21%. Muchas plantas están adaptadas a los incendios forestales. Muchos animales están adaptados a los incendios forestales, necesitan el incendio para sobrevivir. Se han documentado incluso 3 especies rapaces, 2 especies de milano y una de halcón, que prenden fuego. Cuando hay un incendio, cogen entre sus garras una rama ardiendo y lo transportan a otro sitio creando un foco secundario porque eso les favorece para la caza. Entonces, los incendios forestales en sí son un proceso natural, son un proceso al cual la vegetación, los animales, están adaptados, llevan sufriéndolo muchos años y, por lo general, son capaces de sobrevivirlo. Una de las razones, los humanos aparecieron hace 8 millones de años en un ecosistema que es la sabana, que es un ecosistema que ocurrió gracias a los incendios. Yo siempre les digo a mis estudiantes, medio en broma, medio en serio, que en lugar de llamarnos Homo sapiens, deberíamos llamarnos Homo pyrrhicus. Porque lo de que todos seamos sapiens está por demostrar. Pero todos somos píricos, todos somos hijos del fuego. Todos nos hemos beneficiado, hemos necesitado el incendio de los incendios a lo largo de la evolución para formarnos como especie. Primero porque somos una especie de la sabana, que es un ecosistema que existe porque hay incendios. Si no hubiera incendios, la sabana se convertiría en bosque. El hecho de que seamos un animal de la sabana hizo que fuéramos un animal bípedo. Recordar que los otros simios, los que nacen en la selva, son todos cuadrúpedos. Nosotros somos un simio bípedo, un primate bípedo, porque nos originamos en la sabana. Y además, la primera tecnología pírica que se desarrolló, o una de las primeras tecnologías píricas que se desarrolló, que es el arte de cocinar, es algo que nos permitió desarrollar más nuestro cerebro, que nuestro cerebro se hiciera más grande e invertir menos recursos en el estómago. Y esto hay estudios fisiológicos que demuestran que hay este compromiso. O asignas recursos a tu cerebro o los asignas a tu estómago, en particular a tu intestino.
Entonces, somos una especie empírica y a lo largo de la evolución, de la geología, nos hemos beneficiado de estos incendios. Pero claro, si los incendios son algo tan fantástico, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado ahora para que concibamos a los incendios forestales en un problema? Seguramente en los últimos 6, 7 años hemos empezado a ver como una presencia creciente de los incendios en las noticias. Quizás un punto de inflexión sería el año 2017, cuando ocurrieron unos incendios terribles en Portugal, de los que luego hablaremos, también en Chile. Desde entonces no han dejado de cesar una concatenación de incendios verdaderamente terribles y catastróficos, y es un problema que realmente se está agravando. Y ahora abordaremos las causas y por qué está eso ocurriendo, pero antes de llegar ahí me gustaría dar una pincelada sobre qué es el problema de los incendios. Ya hemos hablado de que a escala geológica es un proceso natural en la Tierra, es un proceso que muchas especies lo necesitan, pero a nuestra escala los incendios cada vez más están representando un problema y un problema que se está agravando. Hemos contabilizado nosotros el número de fallecidos. Los incendios son un problema de protección civil. En un estudio que hicimos, contabilizamos los fallecidos por terrorismo en los últimos 13 años en la Unión Europea y los fallecidos directos por incendios, aquellos que quedaron atrapados. Contabilizamos que había un 5% más de fallecidos que eran víctimas de las llamas que no víctimas de los ataques del terrorismo. Por tanto, cuando hablamos de incendios forestales, estamos hablando de un problema de protección civil grave, de primer orden, comparable al del terrorismo. Es un problema de seguridad nacional. Hace un par de años estuvieron a punto de solaparse una erupción de un volcán con un incendio bastante problemático en Sierra Bermeja. Que tengamos que estar invirtiendo tantos recursos, por ejemplo, los del Ejército, en los incendios o de la policía, evidentemente es algo que va a mermar nuestra respuesta a otras eventualidades. Se está convirtiendo en un problema de seguridad nacional. Es un problema de salud pública. A escala global se contabiliza que hay 330.000 fallecidos, pero no es porque sean engullidos por las llamas, sino por la inhalación de humos. Es cierto que estos fallecimientos principalmente ocurren en África y en Indonesia, pero en nuestras latitudes también es cierto que se ha documentado un aumento en los ingresos hospitalarios de entre un 5 y un 10%, sobre todo en los pacientes asmáticos, pacientes con patologías previas. Son un problema evidentemente social y económico para aquellas personas en los ambientes rurales, que se te queme tu casa. Para el sector turístico es un problema en ciernes, es un problema que cada vez va más. Este año hemos sufrido 30.000 evacuaciones, 30.000 personas fueron evacuadas, muchas de ellas estaban en un camping, entonces ¿a dónde vamos a ir de vacaciones en unos años? Y no solamente estamos hablando del turismo rural, pero también del turismo de costa, y luego hablaremos de eso. Los incendios se están convirtiendo en un problema en el sector turístico. En fin, el problema de los incendios no es que se te quemen 4 pinos, en ocasiones pueden ser un problema ecológico, sí, pero lo principal de los incendios son todos estos aspectos que aquí estoy incluyendo y que, bueno, lo podía desarrollar más. Entonces, para entender cómo ha ido evolucionando este problema de los incendios, unos bomberos de la Generalitat de Cataluña, Marc Castellnou y Marta Miralles, propusieron el concepto de las generaciones de incendios. Es un concepto que no es un concepto técnico, no es un concepto científico, no existe una definición formal en la literatura científica sobre qué son las diferentes generaciones de incendios, pero es una forma de explicar a la población, a la ciudadanía y a los legisladores cómo ha evolucionado el problema de los incendios. A día de hoy se habla de la sexta generación, que es algo que además me han dicho que estabais muy interesados en que tratara de ese tema y lo vamos a ver. Pero ¿cómo hemos llegado a la sexta generación? Pues bueno, llegamos a partir de la primera, que son los primeros incendios. Si bien es cierto que los incendios llevan en la Tierra 400 millones de años, también es cierto que a principios de siglo en España apenas había incendios, porque apenas había bosque, era un país muy deforestado. Entonces, a medida que ha ido creciendo el bosque, por un lado por las reforestaciones, pero también por el abandono rural, ha ido aumentando la superficie forestal, por tanto ha ido un aumento en el problema de los incendios forestales. La primera generación de incendios sería aquella de los años 50, 70, que es cuando empieza a producirse el cambio global, que son unos incendios que han ocurrido, que son unos incendios de baja intensidad. Son unos incendios que básicamente lo que hacen es limpiar el sotobosque, queman la superficie y ya está. No había mucho combustible, no eran un problema, se podían apagar fácilmente. Luego, a medida que va avanzando el abandono rural y se va acumulando cada vez más combustible, entramos en los incendios de segunda generación, que son incendios de superficie, pero que ya son más rápidos que los de primera generación. Van a ser capaces de saltar. A través de las pavesas se van a generar focos secundarios y esos incendios ya van a empezar a representar más dificultades para la extinción porque son muy rápidos. Los de tercera generación son los incendios de copas, es cuando el incendio es capaz de escalar los árboles y llegar a quemar el árbol entero, entonces aquello genera unas llamas bestiales que ya quedan más allá de la capacidad de extinción, no se puede hacer nada.
La cuarta generación, estamos ya entrando en la década de los 90, de los 2000, es cuando los incendios empiezan a devorar urbanizaciones o por lo menos empiezan a afectarlas. Esos son los incendios de cuarta generación. Los de quinta generación son cuando tenemos muchos frentes que están ocurriendo al mismo tiempo, cuando hay una gran simultaneidad de frentes. Marc Castellnou y Marta sitúan esto en la década de los 2000. Esto pone en jaque a cualquier sistema de extinción, no solamente los de aquí, que en España además tenemos por hectárea forestal, tenemos más aviones que en California, por ejemplo, que en Estados Unidos. No es un problema de que tengamos pocos medios en la mayoría de casos, sino que cualquier sistema de extinción queda sobrepasado bajo estas situaciones de simultaneidad. Y los de sexta generación son los incendios que llamamos de piroconvección, que se genera este pirocúmulo famoso. Es un incendio en el cual el incendio emite tanta energía y tanta radiación que genera una tormenta. Y cuando esa tormenta descarga, aumenta muchísimo la velocidad del viento y hace que el incendio se extienda en muchas direcciones, teniendo un comportamiento ciertamente errático. Y aquí vemos pues, un poco cómo han ido influyendo los diferentes factores, ¿no? Originalmente el abandono rural, las reforestaciones y la supresión de los incendios. Luego hablaremos sobre esto. ¿Por qué apagar incendios es malo? Porque suena un poco contraintuitivo, ¿no? Bueno, pues apagar incendios es algo que ha fomentado este problema de los incendios forestales. Luego lo desarrollaremos más. El urbanismo contribuye a estos problemas, sobre todo en la trama entre lo forestal y lo urbano, y el cambio climático está favoreciendo a estos incendios de sexta generación porque está creando unas condiciones atmosféricas más propensas para ellos. Ahora lo desarrollaremos con más detalle. Quiero un poco aclarar todo este galimatías. ¿Qué es un incendio extremo? ¿Qué es un incendio de sexta generación? ¿No? Estamos aquí para cómo comunicar las emergencias. Primero tenemos que entender la emergencia. Tenemos que entender qué son los incendios para poder comunicarla. Los incendios, esto es lo que acabo de explicar, el concepto de las diferentes generaciones. Ahora vamos a aclarar qué es un incendio extremo. Los incendios extremos generalmente se definen desde el punto de vista del comportamiento. Hay otras aproximaciones, pero generalmente se habla de un incendio extremo aquel que tiene un comportamiento extremo, es decir, aquel que no podemos apagar, aquel que queda más allá de la capacidad de extinción. ¿Cómo es que un incendio queda más allá de la capacidad de extinción? Pues porque emite demasiada energía. Emite tanta energía que el agua que le echamos se evapora. El retardante no le hace nada. Llueve, incluso si lloviera encima del incendio, el agua se evapora antes de llegar al incendio. Estos son los incendios que queman con altas intensidades, con unas intensidades mayores a 10.000 kilovatios por metro. Para hacernos una idea, un radiador de estos que nos ponemos en el baño o en casa, estos radiadores son más o menos unos 2 kilovatios. Bueno, pues imaginémonos 5.000 radiadores de estos en un frente lineal de llama, es decir, en un metro, todo lo que dure el ancho de llama, pero en un metro de incendio, 5.000 radiadores de estos. Pues eso es lo que genera estos comportamientos incendios, es el tipo de energía que se está liberando. Se pueden producir deflagraciones, comporta una propagación extrema del incendio, se pueden producir comportamientos eruptivos. El incendio hace unas carreras muy, muy rápidas cuando tenemos estos incendios. Los incendios extremos tampoco son nuevos. El primer incendio de sexta generación, lo cierto es que en la península ibérica no teníamos detallado ninguno, pero a lo largo de la historia sí que hay distintos incendios de sexta generación. Por ejemplo, en Francia, en las Landas, ocurrió un incendio de sexta generación en el 49, 6.000 hectáreas quemaron en 20 minutos. En el 79, en Lloret, también hubo un incendio extremo en el cual fallecieron 21 personas en la trama urbano-forestal. Es un incendio que en la terminología actual tal vez le llamáramos de cuarta generación. Entonces, estos incendios extremos no es algo nuevo, pero sí que está cambiando la intensidad, la frecuencia con la que están ocurriendo. Cada vez están ocurriendo con más frecuencia, como luego veremos. Los incendios de sexta generación son incendios que quedan más allá de la capacidad de extinción. Pero no es necesario llegar a incendios de sexta generación para encontrarnos con incendios extremos, para encontrarnos con incendios que no podemos apagar. Los incendios de segunda, tercera, cuarta y quinta generación en ocasiones ya podían generar ese tipo de comportamientos extremos. Por tanto, el problema es que el incendio 6G el incendio de sexta generación dentro de los incendios extremos es el peor. Es el terremoto escala Richter cuando llegas al valor 10. Es de los incendios extremos el peor, el que te puede generar un comportamiento más agresivo. Pero no hace falta llegar a este tipo de incendios tan extremos para encontrarnos frente a incendios que no vamos a poder apagar. Esto ocurre mucho antes, incluso en incendios de segunda generación.
Los incendios extremos, aparte de los incendios de sexta generación, pueden ser incendios que van muy rápido porque el incendio va saltando, lo que yo llamo un incendio saltamontes, a través de las pavesas que se generan esos focos secundarios, o cuando tenemos una continuidad de lo que llamamos combustible en escalera, que no hay discontinuidad entre el sotobosque y las copas de los árboles, el árbol escala, consume todo el árbol, todo el monte, y se generan estos incendios de copas. Y luego tenemos los incendios de sexta generación, que se generan cuando se quema muchísima vegetación y la atmósfera está muy seca y muy inestable, que lo que favorece que la columna de convección suba. Entonces, toda esta subida de energía de por sí ya va a crear, es como si a una chimenea le abrimos el tiro, pero un tiro a escala colosal, está emitiendo 100.000 kilovatios, que es lo que requieren este tipo de incendios. Es el tiro de la chimenea a escala colosal, que luego, a medida que se desarrolla la columna convectiva, evidentemente esto se convierte en una verdadera tormenta de fuego, porque por un lado el propio viento va a transportar las pavesas, por otro lado se puede reventar, y cuando se produce el reventón, toda esa energía, toda esta masa que teníamos aquí descarga sobre la suela, sobre la tierra, desplazando el incendio en todas las direcciones. Podemos llegar a propagaciones de 15.000 hectáreas a la hora, que es lo que ocurrió en Ofelia en el 17, con el huracán Ofelia en el 17 en Portugal, quemando 15.000 hectáreas a la hora. En menos de un día se ha consumido la provincia de Guipúzcoa. Y en el 17 en Portugal, en octubre del 17, estuvo quemando 15.000 hectáreas durante toda la noche, durante más de 10 horas. Esto es a lo que nos estamos enfrentando. Estos son los incendios de sexta generación. Y por último, el otro término que a veces empleamos es el de megaincendio. ¿Qué es un megaincendio? Un megaincendio sencillamente se refiere al tamaño. Los incendios que son de más de 5.000, de más de 10.000 hectáreas. Estos serían los incendios de este año pasado. Bien, entonces, dentro de que los incendios extremos no son nuevos, sí que estamos viendo que su frecuencia está aumentando. Por ejemplo, si vemos el tamaño medio de los grandes incendios, vemos como cada vez se están haciendo más grandes, lo que nos está indicando que su comportamiento cada vez presenta más dificultades para la extinción. Estamos entrando en lo que yo llamo la era de los incendios que no se pueden apagar. Cada vez es más frecuente encontrarnos incendios extremos, incendios que no se pueden apagar, y estamos en esta era de los incendios que no se pueden apagar. Por poner un ejemplo, los bomberos de Cataluña hasta el año 2011 habían documentado solamente un incendio que generara pirocúmulo, no necesariamente de sexta generación, cuando el año pasado documentaron 18. Esto es por poner un ejemplo. Muchas veces nos fijamos en el área quemada, y es cierto que el área quemada ha ido en descenso, pero ahora ya hemos llegado al límite de nuestra capacidad de extinción. Se ha especializado, como dice Marc Castellnou, se ha especializado mucho el cuerpo de extinción y ahora ya no puede mejorar más. Y es posible que lo que hemos visto el año pasado, que el año pasado se quemaron 300.000 hectáreas, sea la primera parte de un cambio de tendencia. A partir del año 2017 estamos viendo un aumento en el área quemada. 6 años no dan para hacer una tendencia, pero sí que es probable que con este aumento en la intensidad de los incendios nos adentremos en esta nueva era de los incendios. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál es la receta de los grandes incendios? ¿Por qué está ocurriendo? La receta de los grandes incendios forestales requiere de 4 ingredientes. Requiere de mucho combustible, que ese combustible esté seco, que se produzca una fuente de ignición y que se den las condiciones meteorológicas adecuadas para la propagación de ese incendio. Y le doy todo el rato al botón equivocado. Vale. Entonces, ¿qué nos referimos con que haya mucho combustible? Nos referimos que haya una carga elevada, pero también la estructura de ese combustible, que haya continuidad vertical, que se produzca esta continuidad, este combustible en escalera que antes comentábamos, que facilita que el incendio suba a copas, ya que eso, como hemos visto, genera un tipo de comportamiento extremo. Emiten mucha intensidad estas llamas y no se puede apagar. Otro problema que desde el punto de vista del área quemada es el principal es la continuidad de ese combustible. Esto es la ortofoto de Tarragona, cerca de donde yo vivo, en los años 40, que estaba todo pelado y ahora hay bosque por todos los lados. Hay una gran continuidad espacial de combustible, lo que hace que dificulta mucho las tareas de extinción y es una de las principales razones, quizás la principal razón desde el punto de vista del área quemada. Y cuando hablamos de problemas de combustible, también hablamos de problemas de continuidad en lo que es la trama urbano-forestal. Este es un ejemplo de Mati en Grecia, luego veremos lo que pasó aquí. Entonces, hemos llegado a esta acumulación de combustible tan grande por una serie de razones. Tenemos el abandono rural, ya lo hemos comentado. Tenemos un déficit de área quemada. Y esto yo entiendo que pueda chocar un poco, pero el área quemada que tenemos es artificialmente baja. ¿Qué quiere decir esto? Esta rodaja que vemos aquí es de un pinar, un pinsapar en Sierra Bermeja.
Cada año que tienen aquí es la cicatriz de un incendio, ¿ven? Fuego 1865, 1876, 1882, 1894, 1908. De forma natural, en los pinares, en los pinsapales de media montaña, en los avetares, cada 15 años hay un incendio. Es un incendio que quema con baja intensidad. Básicamente es como limpiar la superficie, limpiar el matorral y ya está. Cuando tenemos en el régimen natural de incendios, los incendios actúan como una oveja, actúan como un cordero que pasta el poco combustible y lo limpia. Estamos obsesionados con apagar todos los incendios tan rápidamente como podemos. Entonces hemos interrumpido este ciclo natural. Y lo que de forma natural se limpiaba en estos incendios de baja intensidad ya no ocurre. Por tanto, cada vez se está acumulando más combustible en nuestros bosques. Si de forma natural se quema cada 15 años, eso quiere decir que el ciclo natural sería que anualmente se quemara el 7% de la superficie forestal, en baja intensidad, en este tipo de vegetación. Anualmente se debería quemar el 7%. Estamos en 0,3%. El año pasado fue un año extremo y se quemó el 1%, pero la media es del 0,3%. Un orden de magnitud inferior a lo que debería quemar. Por tanto, como hay estas grandes acumulaciones de biomasa, porque no respetamos el ciclo natural del incendio, lo que es una oveja se está convirtiendo en una bomba atómica. Los incendios de Pedrógao Grande en junio del 2017 propagaron a 5.000 hectáreas a la hora. En el momento de máxima propagación emitieron tanta intensidad como 27 bombas de Hiroshima. 27 bombas de Hiroshima a la hora. Esa es la intensidad del incendio de Pedrógao Grande en Portugal del 2017. Podemos elegir un fuego cordero, o porque es el que tenemos naturalmente, o podemos elegir un fuego Hiroshima. Los incendios llevan aquí 420 millones de años. Siempre va a haber incendios. Eso no lo podemos elegir. Va a haber incendios. No podemos elegir sí o no. Sí, la respuesta es sí. Siempre va a haber incendios. Lo que podemos modular es el cómo, y eso lo modulamos gestionando el combustible. Voy a hablar sobre la falta de cultura de riesgo porque es importante también entender. Esto es lo que pasó en Mati en el 2018. Hubo un atrapamiento, creo que fueron 108 personas fallecidas. Estas personas estaban aquí y no sabían qué hacer. No sabían qué hacer, se quedaron aquí, se quedaron atrapadas y se quedaron calcinadas. No podían ir a la playa, no tenían accesos, no sabían cómo huir. Nos falta cultura de riesgo. Esta falta en la cultura de riesgo es un problema que está creando cada vez, que es lo que está haciendo que los incendios estén desembocando en un problema de protección civil. La falta de cultura de riesgo junto con los otros problemas de acumulación de combustible que hemos comentado. Entonces, necesitamos mejorar, es un aspecto clave también para la comunicación en emergencias, pero que hay que trabajarlo antes, establecer las rutas de evacuación en estos sitios en los cuales tienen una acumulación de combustible peligrosa y donde la salida no es inmediata, no es obvia. Otro aspecto que vimos que está aumentando cada vez más el combustible, que está creando un problema en potencial, es la protección de la naturaleza. La creación de espacios naturales donde se restringe la gestión del combustible. Lo que hemos visto, por ejemplo, en el año pasado es que casi la mitad, el 47,5% del área quemada ocurrió en áreas protegidas, parques naturales, parques nacionales, etcétera. Sin embargo, estos parques naturales ocupan el 40% de la superficie forestal. Por tanto, cabe esperar que hubieran recibido que el 40% del área quemada hubiera sido en áreas protegidas, pero no, ha llegado casi al 50%. Esto nos está indicando que la forma como estamos protegiendo estos ecosistemas, no los estamos protegiendo, sino que estamos aumentando su vulnerabilidad a los incendios y, por tanto, también estamos aumentando el riesgo que los incendios suponen para las poblaciones humanas. Esta malentendida protección de la naturaleza, que, bueno, no tengo tiempo de desarrollarlo, pero tenemos que recordar que el hombre ha interactuado con la naturaleza en Europa, y igual que en muchas otras partes del mundo, desde hace siglos, si no milenios. Por tanto, nosotros somos una especie más nativa de nuestros ecosistemas, no somos un bicho ajeno a ella. Y entender la protección de la naturaleza como eliminar al bicho humano de ella está generando, está repercutiendo en esto. Bueno, este es un estudio que hicieron los de Toledo. Dentro de las áreas naturales es 3 veces más probable tener un gran incendio forestal que fuera de las áreas no protegidas. Y en las áreas protegidas es 3 veces más probable que tengas un gran incendio forestal que fuera de las áreas protegidas. Y en la zona que aquí llaman de buffer, que es la zona periférica, el 1,5 kilómetros alrededor que separa la zona protegida de la zona no protegida, es un 10% menos probable que tengas un gran incendio forestal comparado con el área protegida. De nuevo, por esta falta de gestión que estábamos comentando. Entonces, recapitulando, tenemos estos aspectos que son los importantes, la acumulación de combustible. El segundo aspecto de la receta de los grandes incendios forestales
es el de la humedad del combustible. En el bosque tropical hay mucha vegetación, pero en teoría, de forma natural, no se quema porque hay mucha humedad. Sin embargo, cuando esa humedad, cuando aumenta la sequía, entonces es cuando ese combustible pasa a estar disponible. El año pasado lo que vimos es que, por ejemplo, en la zona del centro de España estuvo en niveles récord de sequía del combustible, miramos la humedad de las plantas, medimos unos valores por debajo del histórico en el 50% de los casos en el centro de España. Esto es algo que se ve agravado, por un lado, por el cambio climático, evidentemente, que aumentan las temperaturas, aumenta la evaporación, pero también se ve agravado por el abandono rural, por la falta de gestión, porque cuando tienes un bosque no gestionado, tienes muchos árboles que tienen que compartir el agua entre ellos. Cuando tienes un bosque más gestionado, tienes menos árboles, tienes menos vegetación, por lo que hay más agua por planta. Entonces, cuando hablamos de sequía, tenemos que recordar que estamos hablando de cómo está tu paisaje y también el cambio climático, no solo el cambio climático. Para tener un incendio necesitas combustible que esté seco con una fuente de ignición. Tradicionalmente nos hemos centrado en las igniciones, lo hemos hecho muy bien, el número de igniciones está bajando, pero tenemos un problema y es que el número de rayos está subiendo. El número de rayos está subiendo a raíz del cambio climático porque está aumentando la intensidad, la inestabilidad atmosférica y cuando tenemos un incendio que se inicia por un rayo, eso es un problema. Eso es un problema porque cuando el incendio se genera por una negligencia, porque alguien le prende fuego o por alguna razón antropogénica, ese incendio se genera cerca de alguna carretera, de alguna casa, de alguna infraestructura. Cuando el incendio se genera cuando el incendio se empieza por una ignición natural, por un rayo, aquello puede ocurrir en cualquier parte del paisaje, donde Dios se le cayó un mechero, que decía un amigo mío. Entonces, los incendios naturales, que cada vez van en aumento, nos están dando cada vez más problemas. De hecho, si miramos la estadística de este año, 7 de los 10 incendios de más de 10.000 hectáreas, su causa de ignición ha sido el rayo. Entonces, centrarnos únicamente en políticas punitivas, hay que aumentar la condena a los incendiarios y tal, va a ser de utilidad limitada cuando tenemos que el 70% de los incendios más grandes nos han sido creados por rayo. Bien. Y el último aspecto es la meteorología, que cada vez haya más calor, que haya más viento, todas esas condiciones que son más favorables para la propagación de los incendios, y esto es algo que evidentemente está aumentando con el cambio climático. Entonces, ¿hasta qué punto es importante el combustible y hasta qué punto es importante el cambio climático dentro del proceso de los incendios forestales? Oímos hablar mucho del cambio climático. El cambio climático, digamos que es un catalizador, pero el catalizador actúa sobre un sustrato, que es los incendios. Los incendios son una reacción química, son una oxidación. Es como cuando nosotros quemamos o respiramos. Nosotros podemos quemar más o menos en función del cambio climático o no. Si hace mucho calor, igual no vamos a comer tanto. Si hace mucho frío, igual tampoco comemos tanto. O igual comemos más, yo qué sé, depende de cada uno. Pero lo que va a determinar que quemamos mucho o poco, que comamos mucho o poco, es cuánta comida tenemos. Si vivimos en una comunidad muy pobre de África, vamos a comer muy poco, aunque el cambio climático favorezca en algún momento determinado las condiciones atmosféricas para que comamos. Entonces, el combustible es la base, es el sustrato sobre el cual se alimentan los incendios. Y el cambio climático es muy importante, no me malinterpretéis, es el catalizador, es lo que hace que cada vez haya más días disponibles para los incendios. Pero los incendios actúan sobre un combustible. Vamos a ir, bueno, ya para acabar y dar paso a las preguntas. Ya que estamos en el aspecto de la comunicación, quería hablar sobre los principales bulos y falsos mitos que nos encontramos en el campo de los incendios. Uno de los bulos es que en nuestra tradición cristiana siempre buscamos culpables y le echamos la culpa al primero que pase por ahí, a los eucaliptos, por ejemplo. Es que hay mucho eucalipto. Bueno, pues mira, en Portugal hay mucho eucalipto, son datos de Portugal. Se ha triplicado la superficie de eucaliptos en los últimos años, igual que ha pasado en Galicia. Sin embargo, el área quemada en eucalipto se ha mantenido estable. Generalmente las plantaciones de árboles jóvenes y productivas no queman porque están gestionadas, tienen poca carga de combustible. Con los pinos pasa lo opuesto. Con las plantaciones de pinos en muchas ocasiones pasa lo opuesto. Son más inflamables son particularmente inflamables porque son plantaciones que se han abandonado. Pero el problema no es que sean pinos, el problema es su estado de gestión, que se han abandonado. Por ejemplo, este pinar gestionado y entre este encinar no gestionado, como comprenderéis, aquí hay muchísima carga más carga de combustible que aquí, y si se da un incendio en aunque esto sea un encinar, va a quemar con más intensidad que esto que sea un pinar. Las plantaciones de pinos son muy inflamables, pero por la falta de gestión.
En ocasiones, aquello que comentaba antes José Luis, de no, lo que se comenta por las redes sociales. Este es un vídeo, no sé, alguien lo publicó por un incendio el año pasado. No, mira aquí, esto sí, donde estaban pinos, todo quemado. Y donde había, yo qué sé, robles, no pasó el incendio. Bueno, alma de cántaro, es que los pinos estaban en la media ladera y los robles estaban en el fondo de valle. El fondo de valle es más húmedo, por eso se salvaron del incendio, pero no es por la especie. Entonces, los principales mitos y chivos expiatorios. Las recalificaciones, la gente es que quiere construir. Bueno, eso está prohibido desde hace 30 años. Pero está prohibido durante 30 años después del incendio. La vegetación autóctona no arde, la culpa es de los eucaliptos. Bueno, el 50% del área quemada es en áreas protegidas. Lo mismo, hay especies bombero y especies incendiarias. Lo cierto es que la clave está en cómo tenemos los paisajes y cuál es su grado de conectividad. A veces se utiliza el cambio climático, es un catalizador de los incendios. Lo que no puede ser es un escudo. No, es que esto es el cambio climático, no se puede hacer nada. No, el cambio climático cataliza los megaincendios, agrava el problema, pero sí que podemos actuar, porque podemos actuar sobre el combustible. Hay que endurecer las penas a los incendiarios. A ver, el 70% de los megaincendios de este año han sido originados por un rayo. Entonces, no podemos culpar a los incendios de esto. Voy muy rápidamente, ¿a dónde estamos yendo? Lo que este año fue anomalía, este verano que ha sido tan extremo, dentro de 13 años, en el 2035, va a ser la norma. Este catalizador de los incendios que es el cambio climático está yendo a más. Por tanto, lo que este año ha sido una anomalía, dentro de 13 años será la norma, será la media. Y dentro de 13 años, pero dentro de 30, el año actual va a ser una anomalía, pero por abajo, va a ser una anomalía por lo benigno que ha sido este año. Entonces, tenemos que empezar a tomar medidas sobre los incendios y que sean unas medidas, como aquí esta señora, para acabar. Esta señora es una senadora norteamericana que dijo que por unos incendios, que los incendios de California habían sido ocasionados por un rayo de los judíos. Esto es lo que puso en Facebook. Bueno, yo creo que está bien un poco de humor para rebajar la tensión, pero en fin, que es un problema muy grave y no podemos permitirnos este cinismo o este intento de aprovechar el cambio climático o los incendiarios o lo que sea, porque da igual, los políticos de izquierdas o de derechas da igual porque cambian cuál es el mito, pero a fin de cuentas se apropian de un mito y lo explotan, ¿no? Entonces, eso, que es un problema muy grave y que esto no ha hecho más que empezar. Entonces, eso es todo. Gracias. Vamos a empezar el turno de preguntas. Le había dicho a Víctor que nos sentaríamos en la mesa, pero yo creo que estás muy bien ahí. Y así yo mismo voy acercándome a quien levante la mano y quiera hacerle alguna pregunta a Víctor, que yo creo que tiene muchas cosas de las que se le pueden preguntar después de la exposición inicial. Así que venga, vamos al final. Hola. Mi nombre es Julián, estudio Coordinación de Emergencias y Protección Civil. Y bueno, está aclarado la problemática, pero ¿qué medidas se están tomando a cabo para aumentar la protección forestal? Sí, me gusta esa pregunta, porque ¿me podéis volver a poner la presentación, por favor? Es una de las diapositivas que tenía, que no he podido pasar por falta de tiempo. Pero, bueno, tengo toda una charla sobre qué medidas se están tomando, hacia dónde está yendo la política forestal, sobre todo a nivel europeo, que a fin de cuentas es la que va a determinar la nuestra y qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, si la política actual es apagar todos los incendios y anunciar que vamos a tener más aviones, ¿qué se puede hacer? Pues podemos corregir el déficit de área quemada. Hay esta frase, los incendios se apagan en invierno. Bueno, los incendios se puede dejar quemar en invierno. El invierno nos ofrece una ventana de condiciones generalmente más favorables para tener incendios que vamos a poder controlar, porque no hace tanto calor como en verano. Entonces, muchos de los incendios que actúan en invierno podemos dejar que quemen. Los estudios nos indican que de forma natural, cuando tú haces una actuación de gestión de combustible, necesitas tratar 3 hectáreas para disminuir 1 hectárea quemada. Nosotros podemos aplicar hacer esto, el fuego técnico, son quemas prescritas, que es este incendio cordero que estaba hablando antes. O lo que pasa es que esto es caro, entonces también podemos dejar que de forma natural los incendios de invierno sean ellos los que pastan, sean ellos los que van pastando la vegetación y disminuyendo el combustible. Se está hablando de hacer plantaciones para compensar el CO2. La Unión Europea está promoviendo una ley de restauración de la naturaleza, que no he tenido tiempo de abordar, pero
luego la podemos abordar. Frente a esto, lo que necesitamos es precisamente justo lo contrario. Tenemos que cortar árboles. Para mitigar el cambio climático tenemos que cortar árboles, porque solo así nos aseguraremos que tenemos unos bosques que tienen un buen estado de salud, que no haya una competencia excesiva entre ellos y que no van a ser pasto de las llamas. Si plantamos, hacemos estas plantaciones como las plantaciones de pinos que he comentado antes, de los años 40, de las cuales nos hemos olvidado, estamos plantando los futuros incendios. Frente a las políticas actuales de vamos a proteger la naturaleza y vamos a ser más restrictivos, lo que debemos hacer es precisamente recuperar los usos culturales, recuperar los usos tradicionales y fortalecer el sector primario, fomentar la ganadería extensiva, incluso reintroducir el fuego en áreas protegidas. El fuego es un proceso natural, también en las áreas protegidas, y necesitamos reintroducir el fuego para la persistencia. Muchos de los matorrales mediterráneos, en ausencia de fuego, se pierden, se envejecen, y entonces hay que renovarlos también con el uso de fuego. Y también nos encontramos con dificultades a la gestión forestal. Creo que a nivel cultural no se entiende la necesidad de cortar árboles. Tú dices que vas a cortar árboles y te dicen, eres una ecocida, eso es un arboricidio. Entonces, tenemos que cambiar esta actitud, porque gestionar el bosque es bueno para el bosque, es bueno nos favorece también nuestra seguridad, y esto se hace a través de la pirosilvicultura. La silvicultura es la gestión forestal, entonces es disminuir esta densidad de árboles, que haya este combustible en escalera que os estaba comentando. Estas serían lo que se está haciendo ahora y lo que considero que se debería hacer, mis propuestas para solucionar el problema. ¿Había más preguntas por aquí? Buenas, mi nombre es Manuel y yo te quería preguntar con la polémica que había ahora en Valencia, sobre el tema de los aerogeneradores y todo esto, ¿cómo puede afectar la manipulación industrial del monte y ciertas zonas protegidas al respecto de los incendios? Porque, por ejemplo, Iberdrola sigue trabajando dentro de zonas protegidas como las Hoces del Cabriel, y ya se han producido pequeños incendios por culpa de quizá negligencias en las centrales eléctricas. Entonces te quería preguntar al respecto de eso y qué papel puede tener esta manipulación industrial. Muchas gracias. Bueno, en lo que se refiere a los aerogeneradores son sobre todo problemáticos desde el punto de vista de la extinción, ¿no? A los pilotos de los aviones les supone un riesgo, son más cables, tienes ahí esos bicharracos enormes. También puede facilitar más pistas y más accesos a los montes. Digamos que es algo que tiene sus beneficios y tiene sus perjuicios. Pero creo que ahí entramos ya en otro debate, ¿no? El debate de los aerogeneradores, de las placas solares. Eso tiene otra serie de repercusiones que yo creo que van por otro nivel, más a repercusiones ecológicas que se pueda tener sobre las aves. ¿Qué pasa con la escorrentía cuando tienes un campo, de repente lo has impermeabilizado porque lo has puesto todo lleno de placas solares? Pues toda esa escorrentía te va a generar otro tipo de problemas, ¿no? Yo creo que la afección negativa que se puede tener va más por otras zonas y por otras áreas, no tanto por los incendios forestales. Que puede afectar, lo de los aviones y tal, vamos, no es un factor coyuntural, estructural, quiero decir. Tenemos otra por aquí. Hola, buenos días. Soy Jordi Company, soy periodista. A ver, es verdad que parece que en los medios, ¿no?, solo se habla de incendios forestales en verano. Incluso, y me entenderán los compañeros la broma, incluso nos viene bien a veces, porque nos llena horas de radio, de tele. Y más en agosto, que nadie... Y más en agosto que tenéis nadie. pocas plantillas, sí, me lo han dicho algunos periodistas eso. Pero ¿cómo podemos hacer para que la comunicación forestal, que cierto vocabulario como las quemas prescritas, sean una cosa atractiva para el oyente durante todo el año? Gracias. Bueno, claro, yo no soy experto en comunicación, es una buena pregunta, ¿no? Yo la semana pasada, hace 2 semanas, estuve en Zaragoza, en unas jornadas que organizó el Gobierno de Aragón con la Fundación Felipe González, hablando de incendios, ¿no? Y lo que decía Felipe, dices que los periodistas vais a hablar de los incendios cuando está el bombero con la mano, pero que está con la manguera con la mano. Como habla, bueno, el Felipe es un gran orador, yo no tengo ese dote, pero lo decía así muy gráficamente, ¿no? Y ese no es el momento de hablar. El momento de hablar es cuando hay los incendios forestales. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Bueno, pues creo que a través de estas jornadas y utilizando
jarrones chinos como Felipe González, es útil porque estas son personas que tienen mucho peso y tienen un gran peso político, van a traer mucha atención mediática. Y me encantaría que, aparte de Felipe González, también le hiciera lo mismo Aznar y Rajoy y todos los presidentes, independientemente del signo político, porque son personas que pueden ayudar a crear aquellos que están interesados en arreglar el problema desde un punto de vista estructural, ¿no? Porque si lo único que van a decir es es que hay que aumentar las penas a los incendiarios, pues para eso te quedas en casa. Pero bueno, esa es una forma en la que yo he visto que ha funcionado, ¿no? En Zaragoza, en Aragón, en Toledo el año pasado. ¿Qué más se puede hacer para que los incendios sean atractivos? Pues yo creo que se puede ir a las quemas prescritas, a rodar las quemas prescritas. Además, aquí en Valencia tenéis un equipo fenomenal, uno de los mejores equipos a nivel nacional y cuyos expertos que van a Chile y van a otros países del mundo. O sea, son expertos no solamente reconocidos a nivel nacional, sino también a nivel internacional, los que tenéis aquí en Valencia. Yo creo que podéis, por ejemplo, poneros en contacto con ellos, que os enseñen cómo hacen las quemas prescritas en invierno. Eso es algo que creo que puede tener tirón mediático. Si se consigue dejar apagar los incendios en invierno en Cataluña, lo hacen. Aquí en Valencia no sé si eso se ha conseguido todavía o no, pero ir allí y hacer esta pedagogía, yo creo que es otra cosa que es importante, que puede generar atención. Luego hay estos temas que son como atemporales, ¿no? Las plantaciones para generar carbono. Bueno, no, lo que realmente para aumentar la fijación de carbono lo que necesitas hacer es cortar árboles. Bueno, yo creo que eso es algo que llama la atención y que también puede llamar la atención en invierno. Bueno, pues vamos a hacer una noticia sobre cómo cortar árboles aumenta la fijación de carbono y es bueno para la biodiversidad. Yo creo que pues algunas de estas propuestas, yo creo que son propuestas que quizás puedan chocar al ciudadano medio y que se puede aprovechar como tirón para informar también en la época en la que nos de incendios. Y desde luego parece formarse más, porque había algunos de los datos que dabas en la ponencia que son muy, muy llamativos, que hay más muertes a consecuencia de estos incendios que del terrorismo en Europa. Desde luego es un titular que puede atraer la atención de aquel que esté escuchando esto por qué pasa y cómo se puede combatir. Había una pregunta por aquí. Sí. Me llamo Henry Lima y dirijo el Departamento de Comunicación y Marketing de General Drones. Mi pregunta iba orientada acerca de una de las diapositivas en las que vi que se hablaba sobre el Amazonas y sobre los incendios que habían habido durante el año 2019 y 2020. Me acuerdo que durante esa época se le echó la culpa directamente a Bolsonaro durante su gestión sobre el Amazonas e incluso se ponían en duda ciertos fondos europeos que se daban para la preservación de esos campos. Y me gustaría que hicieras una pequeña valoración acerca de cómo ha sido su gestión y que hubiera tanto incendio, si realmente fue algo que benefició desde el punto de vista de acabar con ese combustible o si fue algo que fue causado por su mala gestión. El bosque tropical no debería quemar. El bosque tropical no debería quemar porque aunque hay mucho árbol, aquí está siempre húmedo, de forma natural no quemas. Tú si quemas un bosque tropical, las llamas no te llegan a la rodilla por la humedad que hay. Va a quemar durante muchos días, pero a una velocidad muy baja. Es cierto que como va tan bajo, al final lo mata todo, porque como tarda un día en cruzar un árbol, al final aquel árbol pues lo quema toda la base y el árbol se muere. Pero de forma natural los incendios en el trópico no ocurren. Los incendios en el trópico están ligados a la deforestación principalmente para transformar el bosque en cultivos o en otras cosas. Hubo una serie de cambios legislativos que se introdujeron en Brasil y en Bolivia al mismo tiempo, en los años 2019 y 20, por los gobiernos de Bolsonaro, pero también por los gobiernos de Evo Morales. Y es cierto que esos cambios legislativos promovieron las transformaciones de tierra, despenalizaron esas transformaciones del uso del bosque y contribuyeron al problema de los incendios forestales. Pero no fue exclusivo de Brasil, fue también en Bolivia, con Evo Morales. Sí, fue tanto Bolsonaro como Evo Morales. Por eso decía antes, no, es que de izquierdas o de derechas, a fin de cuentas, da igual. Las políticas que hacen son incendiarias tanto por un lado como por el otro. Vamos a hacer las dos últimas, una por aquí. Bones, jo soc Josep, estudio emergències també. Tenia dues preguntes molt ràpides. La primera és per què el fet de que les espècies mal nomenades ignífugues tenen una major, segons he llegit en la presentació, com que tenen més, poden cremar més ràpid o més fort, m'ha semblat llegir, que els pins. I després era sobre els incendis de l'hivern de deixar-los córrer. Fins a quin punt, o sigui, els incendis d'hivern sempre han estat, però fins a quin punt pot ser sostenible perquè
cada volta, igual que passa en els incendis a l'estiu, vegem que el canvi climàtic fa que, o el canvi climàtic o la gestió fa que els incendis de l'hivern siguin cada volta més agressius. Fa poc va haver un incendi, crec que va ser a Castilla i Lleó, que va cremar també superfort en flames prou grans. Arribem a un punt també de no retorn en els incendis d'hivern respecte a com si passaran els incendis de l'estiu. Fins a quin punt podrem deixar córrer els incendis d'hivern en la dinámica actual de cambio climático y gestión forestal? Sí, a ver, con respecto a la primera pregunta, todos los árboles queman. Puede haber diferencias entre las especies, puede ser que unas especies tengan una mayor inflamabilidad que otra, pero tenemos que entender que el incendio es un proceso que ocurre a escala de paisaje, no es un proceso que ocurre a escala de hoja. Por tanto, no hay árboles que tú los plantas ahí y el incendio se te frena. Eso no pasa. Lo que sí que pasa es que con ciertas estructuras forestales la velocidad del incendio baja, la intensidad del incendio baja y eso te da una oportunidad para poder atacar el incendio. Entonces, no hay ni especies ignífugas ni especies incendiarias. Lo que hay es diferentes tipos de estructuras, cada uno con sus diferentes inflamabilidades. Y la gente que dice, no, es que allí cuando estaban los robles, aquello se salvó, cuando eso ocurre, cuando eso ocurre generalmente es porque era una zona de un fondo de valle, porque era una zona jardinada, cuando era una entrada de un pueblo, son zonas en las que había menos combustible. Entonces, por lo general, la especie es un factor de segundo o de tercer orden que altera el comportamiento de los incendios en comparación con la estructura. Y los incendios de invierno, a ver, a los incendios no les tenemos que tener miedo. Los incendios, nosotros gestionamos, cuando vemos un incendio tenemos miedo y lo vamos a apagar. ¿Por qué? Porque nos va a crear un daño. Pero los incendios siguen las leyes de la física. Podemos predecir su comportamiento más o menos. Entonces, en función de qué condiciones meteorológicas haya y por dónde esté yendo, vamos a poder saber qué va a hacer ese incendio, si se va a convertir en problemático o no. Entonces, hay incendios incluso en verano. Los Graf en Cataluña y, por ejemplo, aquí en Valencia también tal vez también lo hagan, incluso en verano. Dejan quemar algunos incendios. Los dejan que sean pues incendios oveja, incendios cordero. Esto puede ocurrir durante todo el año, puede ser tanto en invierno como en verano. Lo que pasa es que la frecuencia de días benignos para poder hacer estos es más elevada en verano. Evidentemente, el cambio climático va a estrechar esta ventana de oportunidades y se va a alargar cada vez más la temporada de incendios. Nuestros modelos nos indican que a finales de siglo la temporada de incendios será entre 45 y 90 días más larga de lo que es ahora, en función del escenario. Entonces, bueno, esto es a lo que nos enfrentamos. También la efectividad de las actuaciones de reducción de combustible disminuyen a medida que avanza el cambio climático, porque como el catalizador es tan bestia, al final tienes que tratar muchísima área, porque si no no va a ser efectivo. Entonces, bueno, eso es a lo que nos enfrentamos. Yo creo que lo importante de este debate no es el ser derrotista, el no poder hacer nada con el cambio climático y tal, sino al revés. Es que tenemos que ponernos las pilas ya y cuanto más demoremos el problema, más grande se va a hacer esa bola de nieve que cada vez se está haciendo mayor. Entonces, tenemos que empezar a tomar medidas ya, porque si no, esto es un problema que se nos está yendo de las manos y va a ir a más. Había una pregunta por aquí. Hola, buenos días. Soy Fernando Conde, de Protección Civil, Diputación de Castellón. La pregunta es, en el ámbito de la prevención, la utilización de tecnologías actuales, como pueden ser sensores térmicos en las zonas forestales. No he visto ninguna referencia en la política actual ni en las propuestas, al menos en esta diapositiva. ¿Qué hay de este tema? Y su utilización por alertas vía satélite o vía radio de las mismas. El incendio de Pedrogao Grande, en 15 minutos, quemaba con más de 10.000 kilovatios por metro. En menos de 15 minutos quemaba más de 10.000 kilovatios por metro. Entonces, cualquier ganancia que podamos hacer, que podamos tener en los tiempos de detección, va a aportar beneficios marginales a lo que es el problema de los incendios forestales. Porque cuando tú tienes un incendio que en 15 minutos ya se te ha ido de madre, da igual que tuvieras los mejores sensores del mundo, ya se te ha ido de madre, ¿no? Eso es lo que pasó en Portugal en el 2017. Entonces, por lo general, estos sistemas pueden mejorar el tiempo de detección, pero las mejoras van a ser marginales. ¿Y cuál era la otra pregunta que me habías hecho? Bueno, referente al aviso que pueden dar estos sensores vía satélite. Sí.
Bueno, esto donde sí que podemos mejorar mucho, por ejemplo, es en las alertas a la población y en utilizar esta información por satélite para saber dónde está el incendio. Yo estuve un tiempo viviendo en Australia y tenían una aplicación que se llamaba Fires Near Me, los incendios cerca de mí, y así tú podías saber dónde había un incendio, la distancia a la que estaba el incendio de tu casa, qué es lo que tenías que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que, yo lo veo desde el punto de vista de la protección civil, sí que lo veo una herramienta muy útil, no tanto desde el punto de vista de la detección, que también, pero las ganancias son marginales, pero sobre todo para que la población sepa dónde está el incendio, porque es cierto que tienes que estar mirando el Twitter y tal, pero ver mapas que están prácticamente en tiempo real sobre la ubicación del incendio, eso es algo que creo que esa sería una herramienta muy, muy beneficiosa. Bueno, pues hemos podido compartir con Víctor algunas de sus reflexiones y me gustaría pedirte una reflexión a manera de conclusión. Decías ahora que si hay que resignarse, ¿qué hay que hacer? El panorama, desde luego, no pinta bastante bien, a menos que se tomen medidas como incidías. Pero sí que tenemos que acostumbrarnos o hacernos a la idea que o se toman medidas que no sé de qué tipo y a qué escala, incluso europeas, ¿no? Ahora hay un servicio europeo de extinción de incendios, o veremos muchos más desiertos de los que hay. Vamos a un cambio de paisaje en muy poco tiempo. Es decir, no es que estemos hablando del largo plazo, sino del plazo más inmediato, ¿no? Sí, así es. Las medidas que tenemos que tomar, antes he hablado de tratar 3 hectáreas para lograr que no se nos queme 1 hectárea. Si este año se nos han quemado 300.000 hectáreas, estamos hablando de tratar 1 millón de hectáreas anualmente. En España hay 27, casi 30 millones de hectáreas. Entonces, eso tiene un coste. El coste de extinción en la actualidad está en unos 19.000 euros por hectárea. El coste de las actuaciones de reducción de combustible está en torno a los 2.000 euros por hectárea. Hay que tomar decisiones, hay que actuar a una escala muy grande para reducir el problema de los incendios forestales, pero considerando el dineral que nos estamos gastando en los incendios forestales, es posible que con prevención, que es más barata, los primeros años no es inversión, pero al cabo de 5 o 10 años empezamos a obtener retorno y podamos disminuir lo que nos estamos gastando en extinción para pasar a gastarlo a prevención. Y eso no es un problema para... A veces me dicen los bomberos, no, es que eso no puedes decir porque entonces... No, pero es que los bomberos son precisamente la gente que más entiende y los del hombre, la gente que estáis ahí en el día a día, en el campo, apagando los incendios, son la gente más adecuada en muchas ocasiones para realizar todas estas labores de prevención. Entonces, si invertimos en prevención, que sí, que hay que tratar de una escala muy grande, a largo plazo conseguiremos bajar lo que estamos gastando en extinción y conseguimos también tener algo productivo, porque lo que invertimos en extinción es a fondo perdido, lo que invertimos en extinción es a fondo perdido, en prevención no, porque podemos sacar leñas, podemos sacar pellets, podemos obtener unos productos que tienen cierto rendimiento económico, ¿no? Entonces yo creo que haciendo los números la cosa sale. Vamos a darle las gracias a Víctor por la conferencia de hoy.